con más, hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102, Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Soy la doctora Ana Nemer y este bloque auspicia Marcas Azules, un producto hecho por mujeres, pensado por toda la familia. Marcas Azules la puedes encontrar en Instagram, Marcas Azules, y también al 351 63 90 90. Y tenemos el gusto de tenerla a la doctora Rocía Contreras Roque, psiquiatra y una amiga de la casa. Hola Rocía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar de vuelta por acá. Este tema lo ha pedido una oyente, este tema de señales para detectar a un psicópata. ¿Por qué? Porque dice que a ella le pasa que las últimas parejas que ha tenido desde hace bastante tiempo tienen una misma característica. Empieza muy bien, está todo muy lindo, pero de golpe empieza a cambiar esa actitud hacia ella, con violencias psicológicas, agresiones, y detectó que algo estaba pasando. Es decir, ¿por qué siempre esta gente? Porque son encantadores al comienzo y después empiezan a agredirla psicológicamente, descalificarla. Partamos de la base, ¿qué es un psicópata? Empecemos a definir porque no todo el mundo que sea malo es un psicópata. Digamos, el psicópata no es sinónimo de persona mala. El psicópata, o lo que en realidad nosotros llamamos técnicamente, es un trastorno de la personalidad. Alguna vez hablamos nosotras de esto de que en salud mental dividimos la patología actual con los conflictos actuales y también separamos lo que tiene que ver con la personalidad, porque la personalidad también se puede enfermar, pero la personalidad es una construcción. Entonces, la personalidad se viene formando desde pequeño de acuerdo a ciertas características internas mías y del entorno que me rodea. Por eso, para entender qué es un psicópata, hay que entender toda la historia de vida de esa persona. Y Bueno, pero cuando como nosotros vos lo hablamos, conocés, no le sabes la historia de vida. Es como que es el primer paso, ¿viste? ¿Cuáles serían señales que esta historia de vida está como torcida, como que puede causarnos ese daño? bueno, en realidad hay una película muy hermosa que a mí me encanta compartir siempre, que es Minority Report, Sentencia Previa, que habla de esto de culpar a alguien antes de que cometa el crimen. La película lo refiere hacia la cuestión de estas personas que podían adivinar o predecir los crímenes, y a nosotros nos encantaría poder hacer eso, pero en realidad la única manera de sospechar que la otra persona tiene un trastorno de personalidad es conociéndolo. Una de las características de los trastornos de personalidad es que los que se quejan del trastorno son los familiares, es el entorno, no es la propia persona que lo padece. Porque la propia persona que padece un trastorno de personalidad está muy cómoda y muy feliz ahí, porque en realidad esa personalidad es el resultado de todas las cosas que tuvo que aprender y mecanismos de defensa que tuvo que poner en juego para sobrevivir al ambiente que le tocó crecer. Entonces, imagínate que soy esta persona porque tuve que generarme estos recursos para poder crecer, para poder desarrollarme, hasta para poder sobrevivir. Entonces, Eso no de me voy a sobrevivir quejar. puede sentir que lo ataca el entorno y eso responde agresivamente. Perfectamente. De hecho, este tiempo tan violento que estamos viviendo posiblemente genere niños muy violentos y genere niños que hayan tenido que, durante su infancia, están teniendo que defenderse sin los recursos adecuados. Hay una teoría muy interesante que propone Jeffrey Young, que es los esquemas maladaptativos de la personalidad, y tiene que ver con el origen de los trastornos de personalidad. Si yo fui un niño vulnerado en mis derechos o que sintió desamor, que me dejaron solo, que no me alimentaron correctamente, ni hablar de si fui víctima de abusos de cualquier tipo o si en algún momento alguien exigió más de lo que yo podía como niño, probablemente como adulto tenga muchas dificultades con mi personalidad.
Del otro lado, la persona que se va a conectar conmigo, al principio no lo va a poder sospechar, porque esto que vos decías, son amorosos, son hermosos los psicópatas, sí, nos convencen a todos, incluso a los psiquiatras que tenemos que atenderlos, porque No, una de las son unos características, actores de primera, estamos en problema, entonces yo. claro que sí, suelen ser personas muy inteligentes que de alguna manera siempre están buscando esto, sobrevivir. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, por un instante nos ponemos en esta historia de esta persona, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para mi bienestar, a tal punto que no voy a contemplar los derechos y los deseos del otro. Y ahí es donde está la enfermedad, en esta incapacidad de ponerme en el lugar del otro respetándolo, porque sí se pueden poner en el lugar del otro para manipularlo. Claro, ahí están los Entonces, detalles. Entonces, manipula para lograr su objetivo sin tener en cuenta el interés o lo que necesita la otra persona. Y esta exactamente. oyente, que es la que pidió estos temas, manifestó que le está pasando con cada pareja que está teniendo, al comienzo es divino, pero que detectó algo yo, y me pareció muy importante decirlo. Detectó que como trataba a las mujeres de su confianza, después la trataban a ella, porque el comienzo la trataba divino. Entonces eso es una señal para mí como primer llamado de atención, es cómo trata a su entorno de confianza, desde ponernos en el lugar de cómo ella darse cuenta para la próxima pareja. Entonces ella ya por lo menos lo detectó y es bueno que lo contemos en el programa para que actuemos en consecuencia. Pero si es una construcción, quiere decir que la persona puede cambiar. Un psicópata puede cambiar. En realidad, la personalidad no se cambia. Yo, si tengo una personalidad de X características, no, una vez que se formó, no la voy a cambiar. Lo que hago es educarla. Esto que hablamos a veces de construcción, en realidad es un concepto que venimos trabajando los terapeutas hace muchísimos años, que no tiene solamente que ver con los prejuicios, se desconstruye ciertas conductas y se enseña otras maneras de responder a los estímulos del medio que no sean agresivos, violentos, que no sean, digamos, desadaptados, como habíamos dicho hace un rato. El problema es que muchas veces la persona no tiene los recursos psicológicos para hacer eso. Y el entrenamiento es muy dificultoso. De hecho, es un tema bastante escabroso que nos cuesta hablar al equipo de salud con el equipo judicial, que tiene que ver con esto de, bueno, si lo hizo una vez, ¿lo puede volver a hacer? Y entonces le perdonamos esta vez para darle la oportunidad a una próxima. Y una de las características de este trastorno de la personalidad es que transgrede permanentemente los límites, porque los límites que el otro le impone, él no los, o ella no los considera valiosos o válidos. Mm, Ahí está el punto. Entonces, si no considera ni valioso ni válido los puntos que le está haciendo notar la pareja, entonces no va a cambiar y puede repetir constantemente esa conducta agresiva. Eso es una señal también como punto número dos, que yo ya voy anotando para que no cambian si la persona no quiere cambiar o no lo ha detectado, porque has dicho que se sienten cómodos con o cómoda con esa conducta. Entonces no van a modificar su conducta si están en esa comodidad. Entonces, ¿por qué voy a cambiar yo? Si así soy, me tenés que querer como soy. exactamente. Y Así, aunque esa cause es la el daño, quiere postura. decir que va a volver a causar el daño. A eso nos tenemos que dar cuenta. Entonces, Muchas veces, sí, yo voy vos, resumiendo para que la gente vaya. Primero, detectar cómo trata a su entorno de confianza. Segundo, que se siente cómodo siendo así porque fue una construcción. Cualquier cosa me puede decir. exactamente. Y tercero, que es muy difícil el cambio porque se siente cómodo con cómoda con esa conducta. Si a mí me sirve lo que estoy haciendo, ¿para qué lo voy a cambiar?
Y claro, El tema está en algo que vos debes haber escuchado un montón de veces en víctimas de violencia. No, pero me prometió que iba a cambiar y empezó a cambiar. Claro que sí, pero el cambio es de la cara para afuera. la superficial. ¿Por qué? Porque le conviene adoptar estas conductas para que no lo castiguen o no la castiguen. Siempre lo que nosotros veamos va a ser porque es la forma más inteligente de manejarse con el entorno. Y ahí están los ciclos de la violencia. Vimos que hay tensión y hasta el desencadenamiento de la violencia y viene la luna de miel que les enseñamos siempre, que es la parte en que dicen que va a cambiar, hay modificación de conducta, pero eso se acaba cada vez más rápido, esa luna de miel, ese cambio de conducta, ¿no es cierto, Ro? Y después empieza de nuevo, por eso sí se llama círculo de la violencia, ¿no? Vuelve la tensión y nadie sabe por qué. Entonces la persona que sufre la violencia dice, pero si yo hago todo lo que quiere, cumplo con todo lo que él o ella me dice, ¿por qué me empieza a agredir? ¿Por qué no le caigo bien? Y porque el desencadenante está interno, ¿sería esa la respuesta? Ujú, exactamente. La cuestión no está en el otro, la cuestión está dentro mío. Yo me manejo de esa manera, yo funciono de esa manera, yo soy el que o la que no puede generar vínculos saludables. El problema, y este es otro ítem para agregar a tu lista, es que por lo general el psicópata busca personas para vincularse a las que pueda dominar, que le resulten funcionales a su forma de ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que repetimos vínculos con personas no saludables, tenemos que empezar a preguntarnos por qué yo genero atracción a personas que establecen vínculos no saludables. ¿Qué estoy ofreciendo o qué estoy esperando o buscando en el otro que termino siempre vinculándome con este tipo de personas? A veces, y por eso me parece importante no etiquetar tanto y no generar diagnósticos de antemano, hay personas que son psicópatas, pero existe otro trastorno de la personalidad bastante complicado que es el narcisismo, que también puede tener conductas violentas y agresivas cuando yo no le doy lo que quiere. Ah, entonces vamos a Entonces, compararlo, porque ya tenemos dos figuras distintas. Entonces, me claro, dice que la persona tiene que trabajar en ella misma o en él mismo para evitar atraer esta clase de personas, es decir, aumentando su exactamente. autoestima, valorándose, queriéndose más, teniendo tolerancia cero al maltrato, sería un buen punto, ¿no? Y ahora tenemos una nueva figura que nombraste, ya no es psicópata, sino narcisista. ¿Qué diferencia tiene entre estas dos figuras de persona? En realidad, me Claro. interesa por ahí entender que ambos se fueron formando estas personalidades desde estas carencias en la infancia y en la adolescencia. Entonces son personalidades que demandan del otro un montón de cuestiones. Quizás el narcisista las demandas siempre son afectivas y de reconocimiento y de alimentar mi autoestima. Yo quiero que el otro haga eso porque yo no lo puedo hacer, pero cuando vos no me lo das, me enojo. Cuando vos no me lo provees, yo te agredo porque no sé cómo hacer para explicarte lo que me pasa. Quizás el psicópata es más complejo todavía porque las demandas no siempre son afectivas, a veces las demandas tienen que ver con cuestiones más cotidianas como la atención de mis necesidades, digamos, la atención económica, la cuestión de poder y de dominación sobre el otro, que es todavía mucho más traumatizante para la víctima. Es decir, el Pero, narcisista que se hagan a su gusto las cosas si no me enojo. Y en el tiempo claro, que quiere, tiempo y forma. Si no me enojo. Es decir, centro soy yo. Yo soy lo más importante, vos no existís. exactamente. Mientras que el psicópata, ya más como Es maquiavélico, más agresivo. ya como una estrategia más de daño, dominación y sometimiento que es no solamente complejo, yo estoy viendo que hasta más Exactamente. peligroso, porque Es peligroso porque el psicópata además transgrede los límites incluso de la ley. ah, En cambio, el narcisista entiende ciertos límites
y si bien hace el berrinche y despliega toda su descompensación afectiva, pero entiende por su bien que los límites hay que respetarlos, que hay ciertos límites que no puede traspasar. El psicópata sí traspasa esos límites y es donde empiezan a aparecer estos problemas de decir, che, bueno, a ver, que nosotros le decimos a los pacientes, vos no querés hacer tratamiento, ningún problema, pero va a venir un juez a ponerte el límite. Que venga el juez y me ponga el límite, a ver si se anima. ¿Qué hizo para que venga el juez a poner límite? ¿Cuál es la transgresión que puede hacer un psicópata que puede poner un juez un límite? Bueno, lo que estamos viendo hoy de invadir la casa de su pareja, de manipular a su pareja con sus hijos, y traigo esto porque muchas veces tenemos esta fantasía, quizás un poco culpa también de quienes transmitimos la información, de que los psicópatas son varones. Y si bien es cierto que es la mayoría de las personas que tienen trastorno disocial de la personalidad son varones, existe un porcentaje no despreciable de mujeres con trastorno disocial de la personalidad. Y esas mujeres, en realidad, hay que tener mucho cuidado porque son esas mujeres que se victimizan como estrategia de manipulación y que después termina siendo que eran ellas las que sometían al otro y, por ejemplo, ponen en riesgo la vida de sus hijos o la integridad, la salud de sus hijos. Por eso nosotros Entonces, hablamos de persona violenta. Por eso hablamos es, de personas víctimas y personas violentas, porque la misma ley de violencia familiar de Córdoba habla de personas, es decir, tanto víctimas o victimarios, puede ser hombres o mujeres, y hablamos de que hay un nexo, una vinculación afectiva o una ex vinculación afectiva. Entonces es muy bueno lo que estás aclarando. Primero, que puede ser cualquier género, víctima y victimario, y que es peligroso no detectarlo porque corre el riesgo la vida del entorno y sobre todo los hijos. Hemos visto casos de mujeres que han matado a sus hijos, ¿no? Como también hemos visto casos de hombres que han matado a sus hijos para vengarse de la pareja. Por eso es importante la intervención del psiquiatra para que se detecten estas señales y qué peligroso y qué buena la explicación, Ro, que has hecho entre narcisista y psicópata. El narcisista sabe límites, nada más que quiere dominar en cuanto a su gusto a la otra persona si no se enoja, sería así. Y mientras que el otro ya transgrede en cuanto a estrategias y formas sin límite. ¿Alguna otra señal que se podría detectar entre narcisista y psicópata? hay un concepto también importante aclarar. Nosotros desde la salud mental no hacemos diagnóstico de trastorno de personalidad hasta que la personalidad no se haya conformado. Eso más o menos hemos establecido una normativa como para orientarnos a los profesionales, que es a partir de los 18 años. Si bien sabemos que entre los 18 y los 25 todavía se forma, se termina de construir la personalidad, pero sí sabemos que antes de los 18 años podemos empezar a observar rasgos de personalidad. Y quizás es ahí donde deberíamos ir a intervenir para tratar o intentar redirigir esos rasgos hacia una forma de resolución más saludable, más asertiva. Entonces, algo que por ahí habías dicho vos, en algún momento te escuché comentar sobre esto de disfrutar con el daño ajeno, que vemos por ahí adolescentes que disfrutan de ver o de presenciar cuando dañan a otros. No la cuestión morbosa de los medios de publicar la pelea, ni del YouTube que hay, o el Instagram que publicamos una pelea que vimos en la calle, sino el disfrute verdadero, así como yo siento placer por un abrazo, o siento placer por comerme un helado, o siento placer por besar a mi pareja. Este rasgo del trastorno disocial eh, llega a ese nivel de placer por ver el sufrimiento en otros. Una de las características que Gravísimo eso. ¿Qué quiere decir? Eso dijo una oyente también, que veía que esta persona con quien estaba saliendo le gustaba ver, o a veces que lo hacía él también, causaba dolor a algún animalito.
decir algún insecto, como que le gustaba quemar los bichos con la lupa y cosas así que ya le llamaban la atención. Digo, bueno, ahí tenés que correr. Es decir, si les gusta el dolor ajeno, que es una señal más que plausible que algo está pasando, ¿no? Y eso se traduce también en la niñez. Uno como padre puede decir, esto me está, puedo sentarme a hablar, o depende de la edad que uno puede modificar esa conducta. Siempre se puede, digamos, en el niño y en el adolescente siempre se puede hacer algo en esa instancia. A ver, nosotros por ahí hablamos y nos reímos mucho de esto de que el adolescente es conflictivo y que el adolescente, bueno, hay que tenerle paciencia. El tema está en el límite o en la intensidad de esa conflictividad. Es real que el adolescente busca transgredir. Ahora, hay un límite entre la adolescencia normal y esta adolescencia que adquiere rasgos patológicos que tiene que ver con romper esos límites incluso a propósito e incluso cuando puedo poner en peligro al otro. Mm, que eso es lo preocupante. Cuando yo me encuentro con un adolescente que no respeta los límites de sus padres, me pregunto, bueno, ¿qué pasa en casa? ¿Cómo vamos a ir educando a esos papás? Pero si el adolescente no respeta ningún límite y no puede entablar ni siquiera un límite de decir, bueno, por afecto al otro yo lo voy a respetar, eso es preocupante y estamos viendo muchos adolescentes en esa situación. Wow, Ujú. la verdad que este tema dan para hablar muchísimo. Yo, la radio es tirana en tiempo, pero podemos llegar a una conclusión en esto que nos ha pedido los oyentes sobre las señales que podemos detectar en el otro, como un resumen de lo que hemos estado hablando, y también nuestra actitud de la persona que también tiene que captar y cambiar esta energía que está emitiendo para no atraer más este tipo de personas. Entonces, primero, detectar, vos me vas a ir ayudando con el resumen. Primero, detectar si hay señales de agresividad en su entorno más cercano. Segundo, O miedo, Ani, o miedo por parte del entorno que lo rodea. Muchas veces nos encontramos con que la familia le tiene miedo, la familia no se mete, la familia no opina, mejor me mantengo lejos. ahí está. Entonces, no solamente agresión de él hacia la familia o comentarios despectivos, sino que la misma familia está con temor y alejada. Ese primer llamado de atención. El segundo, ¿cuál podría ser? Bueno, podríamos poner esto de que es perfecto, es maravilloso, es impecable, no le encuentro fallas, y hasta que parece un personaje, pues sí, qué extraño, alguien tan perfecto y tan impecable, que siempre hace lo que yo quiero, que siempre hace lo que yo digo, que siempre está en los lugares donde yo no me imaginé que iba a estar, que sabe a dónde estoy, que sabe a dónde voy, que sabe con quién voy, que sabe con quién me tengo que encontrar, que sabe a qué hora voy a ir, a qué hora voy a venir. Bien, Ese ese es también es el una alerta. control. El segundo elemento es el control. Saber todo el tiempo dónde estás, qué haces y con quién estás. Entonces te tiene que llamar la atención ese segundo punto. Y el tercero, empecemos a trabajar en uno mismo y en la autoestima. ¿Para qué? Para no, es decir, tolerancia cero al maltrato. Si vos detectás esto y tenés a tiempo de salir corriendo, buscar una pareja sana, ¿no es así, Ro? Exactamente. Yo creo que, a ver, recién lo dijimos muy claro, es muy difícil que estas personas cambien, que estas personas elijan hacer un cambio verdadero. Es muy fácil que actúen un cambio. Entonces, si yo no voy a, si esa persona no va a cambiar, yo no voy a lograr que cambien y tampoco es mi misión en esta vida ir a curar, por así decirlo, psicópatas o narcisistas. Entonces, lo mejor que puedo hacer es reforzar mi autoestima y alejarme de esas relaciones que no me van a traer ningún beneficio y al contrario me pueden poner en peligro. Y para eso, lo principal es evaluar esto. ¿Por qué me pasa a mí que elijo ese tipo de pareja o ese tipo de Excelente, vínculo? excelente. Por eso este programa se llama Hablemos Claro
y hagamos algo con nosotros mismos, porque nosotros podemos cambiar desde nosotros nuestro entorno. Nosotros no podemos cambiar al otro, el otro tiene que cambiar por él o por ella, pero nosotros tenemos que cambiar primero nosotros para mejorar nuestras relaciones y nuestro ambiente familiar y social. Muchísimas gracias, Rocío, por esto. Te vamos a volver a invitar, porque son todos estos temas que realmente nos moviliza y nos aprende a tener una vida más feliz. La doctora psiquiatra Rocío Contreras Roque, aquí en Hablando Claro y por supuesto haciendo mucho. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Ana, gracias a todos, encantada de estar acá y de participar. Hacemos una nueva pausa. No se vayan, que ya volvemos con más. Hablemos claro y hagamos algo.